Tardes con todos, les habla Alarcón Alba Xiomara Alessandra del grupo 2 del curso de cátedra. El día de hoy, mi grupo y yo presentaremos una obra titulada Fabla Salvaje, la cual nos da a conocer realidades de nuestro entorno social, como la salud mental, la cual afecta a un gran porcentaje de la sociedad. Esta obra nos relata de cómo los delirios mentales pueden dañar la salud, conllevándolos hasta un punto quiebre como el suicidio. Espinar, quien se encontraba viendo en su rostro con ante un espejo entre sus manos, cuando de pronto en el reflejo vio una sombra pasar detrás de sí. Y sorprendido dejó caer el espejo al suelo. Se rompió y los sonidos del vidrio al romperse sonaron en el aire silencioso de la casa. Sorprendido, giró la cabeza hacia atrás, pero no encontró a nadie. Esa misma mañana, al encontrarse con Adelaida, su joven esposa, le contó lo sucedido. Roto el espejo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sí, ¿de veras? Al llegar la tarde, Balta se encontraba sentado en la mesa del corredor, contemplando el cielo, hasta que una gallina lanzó un canto tétrico. Balta, ¿escuchaste eso? Exclamó Adelaida asustada, estando en la cocina. Sí, escuché. ¡Qué gallina tan tonta! Al parecer fue Pulucha. Dios nos proteja, ¿qué será de nosotros? Tenemos que matarla para comerla. Porque cuando una gallina canta de esa manera, es un mal augurio. Para que muriera mi madre una mañana, días antes que suceda la desgracia, cantó una gallina vieja. Primero el espejo y ahora esto. ¡Ay, Señor! Balta estuvo en silencio por un corto tiempo, mientras reflexionaba sobre el amor que le tenía Adelaida. Ella era una dulce, chola, riente, amorosa y una verdadera mujer de su casa. Hacía todos los quehaceres del hogar, antes de que Balta siquiera despertase, siendo su primera labor ir a traer agua del río de la esquina en sus dos grandes vasijas. Aquellas vasijas que Adelaida tenía desde muy pequeña, pues era una herencia familiar. Debido a estas vasijas, traían muchos recuerdos, como aquella mañana cuando tenía solo 7 años, al lado de su mascota Picaflor, y con la vasija entre los brazos se dirigió a recoger agua de la poza, cuando de pronto una jauría de perros y Picaflor se unió a ellos. ¡Ven aquí, Picaflor, regresa! El can tardó en regresar, y cuando lo hizo, gruñía enardecido. A medida que se acercaba a la niña parecía aún más enojado. Comenzó a cavar frenéticamente con sus patas traseras, mostrando sus colmillos y ladrando cada vez más fuerte. ¡Picaflor! ¡Picaflor! El perro desagradecido jadeaba, olfateaba el suelo, buscaba, desaparecía, buscaba con amor y pasión. El hocico amenazante está de vuelta en Adelaida. La niña comenzó a llorar e inocentemente pateó al animal enojado. De repente, las fosas nasales de Colibrí se arrugaron y se volvieron cada vez más feroces. No sé qué pelusa cálida obtenía en sus ojos pequeños y húmedos, que eran del color de la bilis muerta. De repente dejó de ladrar. Caminó hasta el borde de la escotilla y se zambulló de cabeza en el oscuro abismo y comenzó a mover la cola con alegría. Levantó su pata a modo de disculpa, luego lamió la mano desnuda y bronceada de su ama, con la sensación de un animal feliz que reconoce a su amo. El día en que cantó la gallina fue una noche triste en el hogar de la pareja campesina. La mujercita del cholo no paraba de llorar y Balta no lograba conciliar el sueño. Se revolvía en la cama sumido en sombríos pensamientos, pues no podía dejar de pensar en la sombra que vio en el espejo. Ya basta, mujer. ¿Llorando porque la gallina cantó?
Vaya, no seas tonta. La mañana siguiente, Balta fue a comprar un espejo y cuando llegó a su casa estuvo frente a él, admirando su reflejo durante horas, hasta que fue interrumpido por su suegra. ¿No has ido a la chacra? De camino me encontré con don José y me dijo que cuando volviera de las salinas, que el trigo de la pampa ya está para el recojo. Balta simplemente le ignoró y lanzó una piedra a las gallinas que picoteaban el trigo lavado en las grandes cobijas en el patio, que se estaba secando con el sol de la mañana. ¡Fuera, fuera! ¡Mujer, esa gallina! Y así llegaron los tiempos de cosechas, y Balta parecía haber olvidado aquel canto inoportuno de la gallina, hasta ese día de septiembre en el que la mujercita del cholo le dijo de pronto que estaba embarazada. ¿Desde cuándo? Creo que desde julio. ¿Desde julio? Y entonces, después de mucho tiempo, volvió a recordar aquella tarde de julio en la que vio pasar la sombra de un Qué extraña coincidencia, muy extraña coincidencia. Pasaron las cosechas y se trasladaron a la chacra. Una tarde, Balta estaba dando de tomar agua a sus bueyes cuando de repente sintió que alguien lo tocó por detrás y asustado saltó bruscamente hacia atrás. Rápidamente giró la cabeza y miró a todos lados. Alguien está siguiéndome. ¿Quién jugaría de esa manera? Tal vez sea Adelaida. No sé, la inocente. Ella no me respeta mucho para hacerme eso. Desde aquel día en el que sintió por segunda vez aquella desconocida presencia, Balta tenía una mirada preocupada. Se preguntaba qué diablos estaba pasando. Quería decírselo a Adelaida, pero él se sentía cohibido. El domingo siguiente se encontró con un amigo y decidió contarle su situación. Este simplemente se echó a reír. Lo que me cuentas no es nada raro. A mí me suele pasar a veces. Sucede cuando menos lo espero. En ocasiones se me presenta un rayo de luz, otras un sinfín de cosas y sujetos que pasan como un rayo por mi cabeza. Pero se deshacen apenas aparecen. Cuando estuve en Trujillo, un señor a quien referí esto me dijo que eran rasgos de locura y que debía yo de cuidarme mucho. Balta no pudo entender nada de esto. El relato de su amigo le resultó misterioso y complicado, así que no le brindó mayor importancia. Después de unas semanas en el campo, fue al potrero y al acercarse al arroyo vio a alguien en el extremo del agua y gritó aterrorizado. Está ahí, sin vergüenza. Por más que buscó por un largo rato, no encontró a nadie. Con el paso de los días, Balta se volvió retraído y enfadado, a veces sonámbulo. Salía de la casa sin saber qué hacía ni qué hacer. Cambiaba de comportamiento con su mujer. Un día, sin poder aguantar más aquella idea que rondaba por su mente, se decidió a preguntárselo directamente. Te estoy llamando. Siéntate. Los dos se sentaron en el banco y Balta con pena respiró profundamente. Interés por mí, querida mujer. Adelaida solo mantuvo el silencio. Balta nunca había desconfiado. Aquella fe ciega que se tenían el uno al otro los mantenía unidos desde siempre. Adelaida caminó hacia el patio, dejando a su esposo en soledad, sentado en el mismo lugar. Enfocado en la meditación, recordó aquella noche en la que despertó llorando y en desesperación. ¿Qué soñaste? Te quejaste mucho. Ha sido un mal sueño. Y ninguno volvió a decir palabra alguna. Lo extraño de esta situación era que Balta no le contaba ninguna de las cosas que le habían pasado a su mujer. La tragedia empezaba, pues Balta comenzaba a sentir un recelo oscuro e inconsciente hacia Adelaida. Esta misma no se daba cuenta del misterio que estaba pasando a su esposo. Solo notaba que su esposo la empezaba a tratar más bruscamente, que por alguna razón se rehusaba a volver a la casa del pueblo.
Esa misma noche llegó don José, sus 2 hijos y Santiago, el hermanito de Adelaida. Algunos días después, y sin decírselo a nadie, Balta fue a la casa del pueblo, se dirigió al dormitorio y descolgó el espejo del pilar. Se observó por un momento en el espejo, pero en unos breves segundos, y alejándose se quedó paralizado, como si fuera un tronco. En aquel momento único, no creyó haber visualizado a nadie extraño por su espalda, a sus lados, como en ocasiones anteriores, puesto que era su propia imagen la que él observaba ahora. Terrible aberración, increíble, fenomenal, una apertura extraordinaria y fantástica o una embestida de sensibilidad salvaje y tal vez morbosa. Pasado el día se encontraba en su entorno una sombra con más fuerza y más gruesa. Observó a Adelaida y su mirada emanaba un aura extraña. ¿Qué te sucede? ¿Por qué no quieres ir al pueblo? El invierno me da mucho miedo, Balta. Por favor, marchémonos. Te dije que no. El recelo que sentía Balta, que en un principio era inconsciente y oscuro, fue tornándose consciente y claro ante los ojos de Balta. Una tarde, Balta, luego de esa caminata tan extensa por los caminos más elevados, paró por fin junto a un túmulo de hierbas. Se dirigió hasta la cúspide de un gran risco. Sentado en el borde del risco, sus extremidades colgaban hacia el risco y se mantuvo en esta forma, en una situación de meditación por varios minutos. Amará a otro hombre. Sus ideas, al sobrepensar este punto, se derrumbaban, se asfixiaba, empezaba a sentir unos celos desatados como malvados y turbios. Adelaida ama a otro. Volvió a mirar el acantilado de la cordillera y se le trastornó la cabeza. Cruzó por su mente esa idea tonta. Alguien está intentándome asustarme, un tonto queriéndome jugar una broma. Y se indignó más todavía, recordando todas las veces en que sorprendió al intruso, y otra vez se acordó de su mujer. ¿Cómo es que ella no se ha percatado de su presencia? Mi mujer ama al otro. Cuando regresó a casa de Adelaida, quien sabía que Balta había estado actuando raro y neurasténico, pero no conocía la razón y tampoco se atrevía a pedirle explicaciones. Hasta ese momento lo recibió ansiosa y angustiada. ¿Dónde estabas? ¿Has estado en la toma? Toques, aléjate, mujer. Pero por Dios, Balta, ¿qué te pasa? ¿Qué te he hecho yo para que me trates así? Santiago, quien se encontraba mirando a través de la rejilla de la puerta, se echó a llorar al ver a sufrir a su querida hermana. Él pensaba que Adelaida debía echarse a correr y trató de llamar su atención para decírselo. Levantaba el brazo, agitaba los dedos con impaciencia, anhelando que ella lo mirase por un segundo, y teniendo especial cuidado en que su marido no se dé cuenta, con la voz baja le decía: escápate, no seas sonsa, escápate de puntillas, apenas él se descuide. Sí, si puedes de puntillas, escápate, no hay más que un paso al corredor. Si fuese más lejos, pero de un salto, salvada, apúrate nomás, nadie te está viendo pronto. La mujer de Balta no vio ni escuchó a su hermano. No sé qué le pasa, hace ya tiempo que me está tratando así. Santiago, sin saber qué más hacer, secó sus lágrimas y entró al cuarto, fingiendo no darse cuenta de lo que estaba pasando. Adelaida, ¿buscas tu rueca? Yo no la he visto desde el otro día. ¿No ha llegado todavía don Balta? Pobrecito, sí se le habrá agarrado el aguacero. Adelaida guardaba silencio y Santiago, en un intento de hacer notorio su presencia por Balta, empezó a limpiarse los pies ensuciados por barro en el marco de la puerta. Un nervioso coraje empezó a formarse en el niño. Salió de la habitación y se sentó en el poyo para tranquilizarse, y se quedó ahí, sin dejar de mirar a Adelaida. Sin embargo, un completo silencio se formó en el hogar, y se quedó dormido. Al despertar, estaba completamente solo. Se posó de pie para buscar a su hermana, pero no estaba ni en su habitación ni en ningún lado de aquella casa. ¡Adelaida! ¡Adelaidita! Se escucharon pasos
pasos lentos y pesados. Santiago volteó en todas las direcciones tratando de ver algo a través de la oscuridad que cubría el hogar. Mi madre ha venido del pueblo. ¿Quién está ahí? Y luego de unos minutos volvió a dormirse. Balta, abrumado por los celos y poseído del dolor más sincero, acusaba a su esposa de haberlo traicionado. Está bien, pero tú ya has muerto para mí. ¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué me pagaste así? Nunca amé a nadie más, solo a ti. No fui un mal hombre, un vicioso o un ocioso. ¿Quién te obligó a ir con él? Oye, Balta, por Dios. Déjame, tú ya has muerto para mí. Esa misma noche, Balta la trajo a la casa del pueblo. La hizo vestir de luto riguroso y él hizo igual cosa. Pasaron la noche allí y al amanecer, Balta regresó solo al campo y fue a caminar sin rumbo alguno. Sin darse cuenta, terminó en el mismo montículo herboso donde la mañana anterior estuvo sentado en el filo de la roca y con las piernas colgando en el precipicio, contempló el campo y el hermoso cielo turquesa. De repente, Balta fue golpeado por la espalda. Sobresaltado, se movió bruscamente hacia adelante y su caída al abismo fue instantánea y espeluznante. Aquella tarde, en la casa del pueblo, Adelaida, todavía inconsciente del terrible destino de su marido, se acostó cansada en la cama y lloró. Doña Antuca se sentó en el umbral de su dormitorio y vio cómo su nieto, que había nacido esa mañana, se dormía. Unos instantes después, entró su vecina. Querida Adelaida, vi a su marido sentado con la mirada perdida en el borde del acantilado. Estaba acercándome cuando de pronto su cuerpo cayó sin salvación alguna. Lo lamento mucho. Entiendo tu dolor. Has perdido a tu gran amor. Adelaida, sin reacción alguna, se quedó hundida en el sufrimiento.